por qué los socialistas fueron los culpables de la Guerra Civil Española. El socialismo ha sido la fuerza determinante de la historia del siglo XX y la idea esencial que ellos traían es que el mundo de la propiedad privada, del capitalismo, de que haya desigualdad, lo que ellos decían es que eso estaba mal, que existía un sistema que trabajaba para hacer a la mayoría de la gente hacer que se quedaran pobres y solo unos pocos ser muy ricos. Y que lo que había que hacer es pasar a un sistema de socialismo que en los mundos de su imaginación era colectivizar los medios de producción, era coger y tomar el control de las fábricas, tomar el control de todo lo que ellos identificaban o veían como los medios de producción, y que eso entonces traía un mundo de prosperidad para todos, de igualdad económica para todos, de que de pronto los estándares de vida subirían muchísimo. Y es lo contrario, el socialismo es un sistema de la muerte, crea la pobreza, crea el hambre, mata a las sociedades, y el socialismo es pecado. O sea, lo que hoy los venezolanos sufren en Venezuela no es producto de la mala suerte, producto de ha venido un terremoto, ha venido una catástrofe natural. No, o sea, es un sistema que no solo la idea del socialismo está mal, es que además buscan implantarlo mediante una dictadura. O sea, el nombre correcto del socialismo es dictadura socialista. Cada vez que hablamos de socialismo tenemos que en realidad llamarlo dictadura socialista, porque en ningún lugar el socialismo se ha implantado de una forma que no fuera una dictadura. Siempre fue una dictadura socialista, la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la dictadura socialista de Corea del Norte, la dictadura de China. No tienen democracia allí, no tienen todos los derechos y libertades que tenemos en el mundo occidental. Y una de las ideas, o sea, no solo es que la idea del socialismo está mal, es un sistema, contradice los principios del progreso, va en contra del capitalismo, va en contra de lo que crea la prosperidad, la propiedad privada, el libre mercado. El socialismo está mal, es incorrecto. Pero es que, además, querían implantarlo mediante una dictadura, que además la dictadura está mal. Siempre es necesario que haya libertad de expresión, es necesario que haya libertad, no solo la libertad económica, que es lo que crea la prosperidad, sino que hace falta libertad civil, que es lo que hace falta para que siempre exista libre información, que la gente pueda realizar su proyecto de vida, alcanzar la felicidad. No solo el socialismo está mal, no solo el medio por el que lo implementan está mal, que es mediante una dictadura, sino es que además tenían una actitud fanática, una actitud de decir, o aceptas lo que yo te digo o te mato. Era cuando la gente trataba de discutirle la idea de, oye, pero ¿y las contradicciones que tiene tu idea de socialismo? Ellos se enfadaban. Y de hecho, un poco lo mismo pasa en la actualidad. Eso de llamar fascista a quienes no piensan como ellos, que es lo que los socialistas han estado haciendo, lo que Pablo Iglesias en España ha estado haciendo, llamar fascista a quienes no piensan como él. Él quiere subir los impuestos, lo cual mata la prosperidad, y cuando Vox quiere bajar los impuestos, lo cual va a hacer que en el momento actual es lo que es importante, bajar los impuestos para que se active la productividad. Y entonces Pablo Iglesias coge y se da el derecho a llamarte fascista por lo que él no entiende. O sea, fijaos la actitud arrogante que tienen. No tienen ni idea de lo que están haciendo, no tienen una comprensión correcta, pero se dan el derecho a demonizarte y a maldecirte y a tratarte como si no tuvieras derecho a hablar. Esa actitud fanática era una característica mucho más abundante en aquella época, en la época de la Guerra Civil. Una de las teorías que los marxistas, los socialistas, una de las teorías que ellos habían creado era la teoría de la ideología. Que esto actuó como una especie de mecanismo de crear en ellos esa actitud fanática y dogmática. La teoría de la ideología lo que venía a decir es que la gente vive en una especie de paranoia de recursos materiales, se creen que necesitan el dinero para comprar las cosas, se creen que necesitan comerciar para vivir, se creen que necesitan trabajar para vivir, se creen que necesitan
tener que realizar intercambios, negocios, mercados, todo esto solamente son constructos sociales, constructos de la imaginación. Esta es la teoría de la ideología. Entonces, es como una especie de Matrix en la que vives, y entonces ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, o sea, no tenían una teoría científica sobre la que sustentar sus ideas. Es lo contrario, o sea, es que esa idea de no existen los medios de producción. Lo que existe es la cualidad de los bienes económicos de tener un grado de medios de producción. O sea, su teoría está llena de errores en todos los sentidos. Y se habían autoarrojado ese derecho, y entonces tenían esa actitud dogmática y fanática respecto. Era una socialista, que es Rosa Luxemburgo, lo ponía en plan de barbarismo, socialismo o barbarismo, que es como decir, o aceptáis lo que nosotros decimos o le prendemos fuego a las ciudades. Y lo hicieron. Aquí en España, cuando se declaró la República, 4 semanas después, le prendieron fuego a muchas ciudades. Eso es lo que la militancia marxista socialista creaba. La teoría marxista es una teoría escatológica. Una teoría escatológica es una teoría que concibe el mundo como una lucha entre el bien y el mal. Que las personas escatológicas conciben las cosas como si fueran como una película o una novela. Un principio, un final, un desarrollo, una lucha entre el bien y el mal, un curso de la historia, un desarrollo. Pues una de las teorías o profecías que Karl Marx esbozó para el socialismo es que el socialismo estaba en camino, que el socialismo se avecinaba. Y por todos lados, en el siglo XX, pues la gente cree en el socialismo, ahora ya no tanto, pero en el pasado la gente creía mucho en el socialismo, porque la ideología socialista, lo que Karl Marx, todas las ideas que él esbozó, están concebidas para encajar a muchos de los sentimientos que las personas tenemos de forma natural por la experiencia de la vida y por valores y actitudes que arrastramos de la psicología infantil. Son valores y actitudes que cuando maduras y tomas conciencia de las cosas, los abandonas y evolucionas a una forma de conciencia superior, donde ves el error de esos valores o ves esas cosas. Y él cogió todos estos, por ejemplo, el trabajo no es una esclavitud. Tú contratas, tú ofreces tu trabajo y otra persona te da a cambio un producto, un salario, un dinero. Es un contrato, es un intercambio. Pero los sentimientos que uno tiene cuando a veces el empleador, el empresario, el manager te trata de vete para allá, vete para acá, haz esto, haz lo otro, a veces te hace sentir frustrado. Todos los trabajos siempre son así. A veces la presión te hace sentir frustrado. Ahora hay una tendencia para hacer que el trabajo sea más humanista y el trato entre los managers y los empleados es mucho más conciliador y mucho más amable, más comprensible. Pero en el pasado era mucho más duro. Entonces te sentías como una especie de esclavo. Pero que te sientas como un esclavo no quiere decir que seas un esclavo. Luego también una de las ideas centrales de la ideología socialista, la idea del igualitarismo. La idea del igualitarismo es creer que la riqueza en el mundo es fija. Ellos no distinguen entre el concepto de recursos y riqueza. Los recursos en el planeta son fijos, pero la riqueza es infinita, porque es la forma en cómo combinamos los recursos, creando productos que tienen propiedades emergentes, propiedades que antes no existían y que satisfacen las necesidades humanas. En la medida en que configuramos los recursos, creando estructuras económicas y creando productos que satisfacen nuestras necesidades de forma mucho más eficiente, pensad por ejemplo una cosechadora que son tornillos, metales, aceites, toda la cosechadora, y te permite producir mucho más trigo del que producías antes. Pues eso quiere decir que la riqueza aumenta. Ellos no distinguen entre recursos y riqueza y asumen que la riqueza es fija. Y entonces, por eso ponen tanto énfasis en distribuir la riqueza, porque ellos creen que lo que unos ganan es lo que otros pierden. Y creen que cuanto más se enriquezcan unos, más se empobrecen otros. Por eso casi no vais a ver nunca a las gentes de izquierdas
en su vocabulario incluir la palabra prosperidad. Ahora está cambiando un poco, yo pienso, pero en el pasado nadie de izquierdas utilizaba la palabra prosperidad porque consideraban que cuanta más prosperidad tenía uno individualmente, más pobre estaba haciendo al resto. Y que lo que había que hacer es alcanzar el igualitarismo. Ellos se piensan que la riqueza es fija y que lo que hace falta hacer es cogerla de los ricos y dársela a los que menos tienen. Y es como pensar que la riqueza son como pares de calcetines en unos cajones. Y lo que hace falta es sacarlos de un cajón y meterlos en otro. Y es una idea tan equivocada. Tú si tratas de hacer eso, lo que haces es que destruyes la riqueza. Porque la riqueza la creamos los seres humanos cuando vemos que tenemos derecho a quedarnos lo que nosotros producimos. Eso es propiedad privada. Es decir, la gente es consciente de que existe un esfuerzo de trabajo detrás del producto que se obtiene, y si te quitan lo que has obtenido tras el trabajo, te lo quitan de forma arbitraria y esa persona no es consciente del enorme esfuerzo que has puesto detrás. Entonces, las cosas tienen distinto precio pues por todo el esfuerzo que lleva detrás, por lo que cuestan distintos productos, y cuando se te quita pues se desincentiva a la gente a crear riqueza. En lugar de estar ayudando a mejorar la situación económica y el bienestar de la gente, cuando haces una distribución de riqueza así a lo loco, simplemente le quitas a los ricos y le das a los pobres, lo que haces es que empobreces a todo el mundo, reduces la riqueza de todos. Ellos consideran que la desigualdad es el inverso al igualitarismo. Entonces lo que necesitan hacer es atacar la desigualdad. En realidad la desigualdad es una consecuencia natural de la prosperidad. Es el anverso de la prosperidad y es algo propio y natural de la prosperidad. Como la gente tenía todas estas creencias, y bueno, aún muchísima gente cree que la desigualdad es mala. La desigualdad en exceso sí es mala, y no tener instituciones que frenen un exceso de desigualdad, como por ejemplo son instituciones como la educación pública y poder permitir que la gente pueda acceder a la educación y también un mínimo de sanidad, que la gente no muera por tener unas enfermedades, pues un mínimo de esto sí es importante, porque si no, siempre el que tiene riqueza es más fácil que siga generando riqueza, y el que no tiene riqueza, cuanto menos tiene, más le va a costar seguir tirando hacia arriba. El exceso de desigualdad es malo, pero un nivel normal de desigualdad es bueno, es correcto. Aquí, ¿cómo distinguir en la medida? Yo todavía no he encontrado un criterio objetivo y no he encontrado ningún trabajo que lo especifique. Pero al menos sí veo, por ejemplo, que mientras que las industrias como la sanidad pública o la educación pública no supongan un gigantesco porcentaje del presupuesto total de la riqueza que se genera en una nación, pues esas industrias no van a cortocircuitar el resto de la creación de riqueza, porque siempre la creación de riqueza se basa en riqueza previa. Si tú haces que esa sanidad y esa educación lo sean todo, como por ejemplo en Cuba, pues es como asfixiar un fuego, matas la economía. Entonces necesitas darle espacio al libre mercado y que no sea todo distribuir riqueza. Bueno, el caso es que los socialistas tenían todas estas creencias, y como la gente tenía muchos sentimientos respecto a estas cuestiones, creía en estas cosas de forma inherente, esto es lo que les hacía sentirse afines a la ideología socialista. Creían que realmente era posible y sería factible tomar el control de las fábricas y que de pronto surgiría riqueza. Y es que una de las teorías más perversas y malvadas en el marxismo es esta teoría que dice que la gente es pobre, somos pobres por vuestra culpa, los ricos, porque vosotros los ricos nos queréis hacer pobres. Esta idea es una idea del marxismo. Es la idea de que la razón por la que hay desigualdad es porque ellos, los ricos, han diseñado el sistema para ellos tener. Uno de los principios clave del marxismo es lucha de clases, que es
que esto va en línea a esta característica escatológica de la teoría marxista de concebir el mundo como una lucha entre el bien y el mal, donde ellos asimismos, los marxistas socialistas, se identifican como los buenos, y esos que creemos y consideramos los malos, esta película que se montan en los mundos de su imaginación, esos que consideramos los malos, pues son los malos. Bueno, pues la naturaleza humana está hecha para creer en el socialismo. Y lo que Marx hizo fue esbozar todas estas ideas según esos sentimientos naturales que tenemos. Por eso tanta gente se sentía afín al socialismo. Lo que hace que te veas vacunado y salvado de no caer en los errores de la ideología socialista es la educación económica. Hoy muchos jóvenes, muchos teníamos ideas respecto a la crisis económica, y cuando nos hemos puesto a estudiar economía por nuestra cuenta es cuando nos hemos dado cuenta de la verdad. Cuando te pones a estudiar las cosas y empiezas a pensar de forma lógica y razonada, es cuando te das cuenta de todos los errores que están detrás. Muchas ideas en la economía son antiintuitivas. O sea, es como en la Edad Media todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, porque la Tierra tú la ves y es plana, parece plana, pero lo que parece no es lo que es. Si tú subes a una montaña y miras a lo lejos, la Tierra se ve plana, pero no quiere decir que eso no podría ser que fuera plana, pero no tiene por qué ser plana. Si hay una teoría científica que con principios científicos más fundados, pues te demuestra que no lo es, como por ejemplo hoy lo sabemos. Pues muchas ideas en la economía son así. Y en esto, el tipo de persona que más se veía atraído hacia el marxismo, socialismo, eran las personas mente utópica. En una sociedad siempre tienes personas que son más racionales y otros que no son tan racionales, que son más utópicos, más poetas, más de sentimientos, de sensaciones, de pálpitos. Y en ese sentido, pues la ideología marxista y el socialismo pues atraía más a personas de mente utópica. Entonces, estamos en el siglo XX. Existe una enorme carencia a lo largo de todo el mundo en materia de educación económica. Y por cierto, ahora mismo el mundo se encuentra en la misma situación. No tenemos las instituciones que garanticen que la educación económica sea promovida por todo el planeta y que llegue a todo el mundo para vacunarles contra la ideología socialista. Y es algo que tiene que pasar porque ahora mismo si los libros de economía fueran quemados, el mundo volvería a caer en la ideología socialista, porque la naturaleza humana está hecha para ello. Pero es un error, igual que estamos hechos para percibir que la Tierra es plana. La Tierra no es plana, pero necesitas valorarlo y cribarlo con pensamiento científico, pensamiento racional. Bueno, pues siglo XX, una enorme carencia de conocimientos de educación económica y un montón de personas, la mayoría de gente, pues gente que no tenía gran educación, pues cuando escuchaba eso de que los ricos son los malos, el problema, tu pobreza, se va a arreglar en cuanto les quitemos a ellos sus fábricas y su riqueza, la gente se sentía atraída por eso. ¿Qué vas a pensar? ¿Tengo que trabajar toda la vida y seguir siendo pobre? ¿O prefiero rebelarme y adquirir los medios de producción y ¡buah! Va a ser genial, la revolución? Bueno, pues una teoría que Marx había creado es la teoría del advenimiento del socialismo. Y que el socialismo estaba en marcha, que el socialismo iba a venir, y entonces actuó como una especie de profecía. Cuando en 1917 los marxistas, los bolcheviques en Rusia dieron el golpe de estado y tomaron el control por todo el mundo, por todas las naciones, la gente estaba como ¡wow! Que esto está pasando de verdad, que el socialismo se avecina. La siguiente nación que estaba a punto de caer era Alemania. Y en 1918 y 1919 Alemania tuvo una guerra civil, igual que la guerra civil española, tuvo una guerra civil entre los marxistas socialistas, comunistas y los que estaban en contra de todo eso. Por varias razones, pues no, al final los más neutrales, los que liberales, demócratas y también algunos socialistas más moderados, pues todos se unieron para frenar al socialismo más radical y
mantener una sociedad democrática. Luego la historia, pues, en aquellas revueltas, pues también por ahí estaba Hitler. Después vino el caso de Mussolini. Mussolini se había curtido en las asociaciones socialistas, él era un socialista, el fascismo es socialismo, lo que Hitler y Mussolini hicieron era socialismo. Y entonces en 1922, ¡pumba!, otro dictador. Primero fue Lenin el dictador, ahora Mussolini el dictador en Italia. El socialismo estaba dando sus golpes por el mundo. Y esta teoría de que se avecina el socialismo. Ah, por cierto, en España, en 1919, al mismo tiempo que ocurrió en Alemania, intentaron organizar los mismos procesos de revuelta, pero no hubo el nivel de agitación tan grande como para poder desestabilizar. Estas tácticas de desestabilizar la sociedad, de hacer huelgas, de tratar de conseguir el poder, todo esto son las cosas que Lenin explica en sus libros. Cómo ir a por el poder, cómo conquistar el poder, cómo desestabilizar la sociedad para romper. Porque ellos realmente... toda la teoría marxista, socialista es muy rica son expertos en cómo conquistar el poder. Todo tipo de tácticas y estrategias de cómo ir a por el poder. Viendo toda la historia del siglo XX vemos que los marxistas crearon la guerra civil en China. Una guerra entre comunistas y los que estaban en contra del comunismo. Una guerra civil en Grecia entre los comunistas y los que estaban en contra del comunismo. Una guerra civil en España entre comunistas, socialistas, marxistas y entre los que estaban en contra de todo eso. Una guerra civil en Etiopía, una guerra civil en Finlandia, una guerra civil en Rusia, una guerra civil en Colombia y en muchos otros países. Los marxistas al final consiguieron, a mediados del siglo XX, 1950-1960, llegar a dominar en casi la mitad de todos los planetas del planeta. En casi la mitad de los países del planeta. Ellos estaban guiados por una ideología que estaba equivocada, estaban movidos por una actitud fanática de tiene que ser lo que nosotros mandemos y lo que nosotros digamos. Y ante ese tipo de actitudes, es evidente y es normal que la gente que escuchaba esos discursos de los ricos son los culpables, tenemos que prenderle fuego a sus casas, tenemos que prenderle fuego a tal... Hay esa actitud fanática de que no aceptaban el diálogo y de que solo querían el poder. Pues ante eso, ¿cómo crees que no va a ser lógico que personas como Franco y las personas que estaban todos los de su lado se levantaran? A mi propio abuelo le dijeron que le iban a quitar la casa. Los comunistas le dijeron que le iban a quitar la casa y que se le iban a dar a otro tío del pueblo, a otra familia, que eran más numerosos y tenían más hijos. No, es que hay que distribuir. Y mi abuelo no era rico ni era nada, y aunque fuera rico tampoco es ninguna inmoralidad serlo. Esas es las actitudes mezquinas de los marxistas. Esto no quiere decir que no se pueda aspirar a una sociedad donde distribuimos riqueza, pero que eso tiene que hacerse votándolo en democracia, votándolo en parlamentos. Cuando en 1933 los partidos de derecha tomaron el poder, quitaron muchos de los proyectos y propuestas que la izquierda había introducido. Y entonces ellos fueron y organizaron el golpe de Estado de 1934. Toda esta vorágine de... Todo eso empezó con ellos. Si ellos no hubieran tenido esa actitud fanática, no habrían creado guerras civiles por todo el planeta. España es solamente una de las naciones de las que fue víctima de este movimiento socialista. Y hasta nuestros días, pues tenemos un partido en España que se llama socialista. Anacronismo total. Un saludo y hasta otra.